Hablar de impulsividad me lleva a plantear dos aspectos. Con respecto a las características de la impulsividad e hiperactividad, no tenemos por qué alarmarnos, dice el plano doméstico, porque son características propias en los niños y adolescentes, como tú dices, cada vez más tiernos. La impulsividad, primariamente, es una condición. Como condición, vamos a ver más adelante la apreciación biológica y la apreciación ambientalista. Pero en los últimos tiempos, básicamente en los últimos 20 años, se ha venido estudiando con mayor desarrollo, al punto que ahora disponemos de muchos elementos y a la vez herramientas para poder confrontarlo. La atención temprana es lo que nos permite a nosotros discernir sobre el concepto a nivel diagnóstico y sobre el concepto a nivel de coocurrencia. Es conocido que los niños de por sí manifiestan conductas con mayor vehemencia. Los niños por naturaleza son impulsivos, son hiperactivos, se descuelgan con facilidad, se entrometen en las pláticas, son más exuberantes, como dice la literatura. Correcto. Comparativamente con el nivel adulto. Pero esto es básico si ocurre en el ámbito doméstico y ocasionalmente, pero tenemos casos en que traspasa el ámbito doméstico, llegando a otros aspectos como por ejemplo la escolaridad. Y persiste muchas veces más allá de los 3, 4, 5 meses. Es ahí a donde tenemos que poner pie o poner coto, como se dice. ¿Para qué? Para evitar se constituya el síndrome de la impulsividad fusionado al otro factor que es hiperactividad. Correcto. Doctor Marco, un ejemplo, características para que la televidencia esté claro, ¿no?, en este punto, sobre los niños impulsivos, cuando ya hay que preocuparse, cuando un padre o un docente tiene que decir, bueno, aquí hay un síndrome, ¿ok? ¿Cuáles son esas características en estos niños? Bien, vamos a llamarle características o síntomas. Dentro de los síntomas vamos a encontrar los primarios. Los síntomas primarios son los que nos sirven como características para la apreciación diagnóstica. Y los síntomas secundarios, más que diagnósticos, nos permiten identificar la naturaleza del cuadro donde se está desenvolviendo la impulsividad y hiperactividad. Cuanto a las características primarias de la hiperactividad, encontramos 6 rasgos principales y de la impulsividad 3. Vamos a la hiperactividad. La hiperactividad, cuando tú observas que el chico mueve las manos, las extremidades básicamente, brazos y piernas, vamos a encontrar que el chico está inmerso en un descontrol. Asimismo, vas a encontrar que hay una actitud motora, ¿sí?, como si el niño no tuviera un reparo, es como si tuviera un motorcito dentro, una actividad continua. De la misma manera vamos a encontrar chicos que son de tendencia verborreica, y así sucesivamente va a caracterizar al hiperactivo. Finalmente el hiperactivo es aquella persona que cuando tiene la oportunidad o escapa a las demandas del medio, va a correr y a trepar, casi sin control. Y mientras otros chicos hacen lo mismo, pero se detienen frente, vamos a llamar así, a una normativa, ellos continúan. No saben cómo manejar el aspecto. En el caso de la impulsividad, vamos a encontrar 2 o 3 síntomas que nos sirven como síntomas primarios o características. Primero, se suelen descolgar. ¿Qué es descolgar? Es salir con respuestas inmediatas. No pensar, no reflexionar antes, ¿sí?, de que la persona o el emisor cuestione la pregunta. Siempre te van a salir con respuestas inmediatas. A nivel secundario, vamos a encontrar que la mayoría de estos chicos... En lo verbal es una impulsividad realmente, ¿no? Son respuestas verbales inmediatas. Inmediatas. Al punto que en lo verbal... Sin pensar inclusive. Efectivamente, y se van a entrometer, van a cortar conversaciones de terceros, generando esto cierto malestar, ¿no? Encontramos los síntomas secundarios, son síntomas que, más que diagnósticos te decía, son los que nos van a permitir identificar el contexto de la crianza, identificar el medio de escolaridad donde éste se viene desenvolviendo.
básicamente son de tendencia agresiva, básicamente son de tendencia accidentógena y por lo general irrumpen las reglas, o básicamente la etiología. O sea, la pregunta es de dónde nace, hacia dónde va y cómo concluye, se cura. Si nacemos a partir de una teoría, ¿sí?, podemos aceptar dos, la ambientalista y la biológica. Pero la literatura internacional nos ha llevado a aceptar más. La literatura dice que el aspecto biológico marca la pauta hasta el momento, no es definitiva, pero es, como digo, la que marca la pauta hasta el momento en la génesis, en la etiología, en el inicio del síndrome de la impulsividad e hiperactividad. ¿Cómo así? Si nosotros contemplamos un poquito el proceso evolutivo del organismo, el individuo como tal, nos vamos a dar cuenta que partimos de una célula. Como tal está en la duplicación celular, tal cual lo explica la genética, vamos a entender los aspectos hereditarios y las mutaciones del mismo. Se dice que hay una lesión muy sutil a nivel cerebral. Esa lesión sutil a nivel cerebral se suma a las deficiencias de dos neurotransmisores, que son los que transmiten la información genética. Esos neurotransmisores son la dopamina y la norepinefrina, que son los responsables, ¿sí?, del control motor, de la inhibición y la excitación. ¿Y esto es producido por un factor externo o simplemente es algo biológico? Es algo biológico, al punto que si lo entendemos, mando un ejemplo, la teoría mendeliana, que es la que más se aproxima. Esto no es mendeliano clásico, pero biológicamente así es. Recuerda que hay unas células similares o haploides o diploides. Cuando esta se transmite, se divide en dos o se divide en cuatro, ¿sí?, vamos a encontrar que puede suscitarse una disfunción. Finalmente, Marco, se hereda. Vamos a decir que es genético y viene con preponderancia en un 30% el carácter hereditario. Es decir, padre impulsivo, probablemente con probabilidades de hijo impulsivo. No necesariamente, pero los antecedentes. Actitudes entonces de los padres hacia los hijos que tienen impulsividad. No solo los padres, sería cuestión de abarcar la actitud tanto de padres como de maestros. ¿Por qué? Porque este no es un tópico donde se puede trabajar solo en casa. Se tiene que trabajar necesariamente de manera entrelazada. Se tiene que trabajar de manera integral. La primera actitud, tras la observación y tras ver que persisten los síntomas, tanto primarios como secundarios, o se acrecentan, necesariamente hay que buscar la intervención temprana. El docente no puede sino derivar. Si cuenta con un departamento propicio que se llama Bienestar Estudiantil, claro, orientación, psicopedagogía, o si existe un pediatra o un psicólogo en la entidad, tiene que trabajar para reunirse con el padre. Lo remite, en este caso. Y el padre tiene que ponerse derecho con un especialista. ¿Por qué? Porque si lo atendemos de manera temprana y de forma interdisciplinaria, ¿sí?, vamos a encontrar que mejoran los síntomas. Hay que entender, como es un carácter neurobiológico, no podemos hacer mucho con respecto a las lesiones perifrontales, pero sí podemos trabajar menguando los síntomas, que es en el círculo vicioso del bajo rendimiento, ¿no?, y la conducta disfuncional. Doctor Marco, ¿cuáles consecuencias hay en los niños impulsivos? Vamos a enumerar. Si no se trata a tiempo, pues, en este caso. Naturalmente van a acrecentar los rasgos. ¿Qué ocurre? Van a formarlo como un estándar de vida. O sea, particularmente el chico, lentamente o impulsivamente, ¿sí?, porque no encuentra la manera de hacerse expresar a raíz de la vamos a llamarle, acompaña como síntomas secundarios, que el medio mismo va a rechazar porque a nadie le interesa, ¿sí?, espera un turno, alguien que bloquea, fomenta el desorden. Siempre vamos a encontrar el aislamiento, vamos a encontrar el aversivo, vamos a encontrar la evitación, huir. Y si a eso le sumamos, como decías, la psicofunción de atención o la selectividad, rendimiento académico, que muchas veces es uno de los trastornos que acompaña al cuadro de hiperactividad e impulsividad. Cuando es a nivel cultural, la impulsividad, es decir, que no son rasgos biológicos, en este caso, sino culturales, porque ve a los padres, ve a los tíos, vamos a decir familiar, ¿es más fácil el tratamiento? El menguar. Si nosotros buscamos el consenso,
si el chico encuentra, la persona afectada, dígase niño, dígase adolescente, ¿no?, o adulto joven, encuentra en el medio un mejor entendimiento y encuentra en el medio la canalización por medio de actividades, por medio, digamos, de la teoría del afecto, por medio de las apreciaciones afectivas, definitivamente que va a buscar la manera de menguar, pero definitivamente se requiere de la intervención multidisciplinaria. Este es un cuadro donde no existe la capacidad de manejar la conducta de manera individual. Muchas veces a la familia se le va de las manos, entonces se hace necesario la presencia de la intervención, tanto médica, psicológica y si está comprometido a la escolaridad, la psicopedagógica. Sí, su hijo es impulsivo. ¿Cómo corregir? El aprendizaje inicial que parte hacia los padres y docentes empieza con la respiración. Hay que tratar de bajar, ¿sí?, esos niveles de ansiedad, esos niveles de angustia. Y eso se hace por medio de ejercicio de respiración, relajación, para que el cuerpo entre en un proceso, ¿sí?, de oxigenación cerebral. A partir de allí se induce con ocupaciones previamente concebidas, a nivel de colegio tienen que estar estructurados. Si tú ves un chico que está teniendo aprendizaje, ¿cierto?, por la naturaleza de su temperamento, no podemos enviarle el material conjunto, tenemos de pronto que dosificar, tenemos que estructurar, pero también tenemos que marcar las pautas, lo que llamamos regla de juego. Tiene que quedar definido qué es lo que esperamos de él. Y si él está bajo tratamiento, estas estrategias iniciales a nivel doméstico y a nivel escolar tienen que funcionar. Pero hay que entender que vamos a trabajar sobre la disminución de la expresión sintomática. Poco o nada podemos hacer con el cuadro biológico, que es una cuestión de a tiempo. Okay. Tenemos acá unas preguntas, ¿no?, del público. Dice, tenemos un hijo de 15 años que padece de esta situación, aunque hace poco, menos de 2 semanas, el psiquiatra le cambió la medicina. Ahora toma, bueno, no podemos nombrar el medicamento. Okay. Mi hijo volvió a recaer en una fuerte depresión, por lo que estamos de regreso al psiquiatra para un nuevo examen. Es decir, que esto se medica. Exactamente. Cuando ya hay intervención medicamentosa es porque ha habido una evaluación y un diagnóstico propicio. Si el diagnóstico es correcto y el cuadro amerita, la medicación, ¿sí?, tiene que ser bajo la prescripción y debe tener una continuidad. Yo me imagino que eso, ¿qué extremos? ¿A qué extremo llega un niño impulsivo para ser medicado, Marco? Básicamente cuando los niveles de agresividad y violencia se manifiestan e irrumpen en contra de la autoridad, en contra de los pares y de cualquier persona en el medio. Dice aquí, yo resuelvo ese problema muy fácil con una pelea. Bueno, el maltrato no es bueno. Lo contrario, va a acrecentar. Y eso es peligroso, señor padre de familia, señor docente. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a encontrar, por ejemplo, mire, a partir de la actitud en la imagen que estamos observando, ¿cierto? Es una actitud temeraria, es una actitud violenta, es una actitud agresiva. ¿Qué estamos encontrando allí? Estamos encontrando a alguien que está esperando una respuesta contraria, de pronto basada en los afectos, basada a la caricia propiamente, que nos va a ayudar a menguar esa condición. Si nosotros no corregimos a tiempo ni abordamos con estrategias tanto familiares como profesionales y escolares, vamos a encontrar un hombre que ya está acostumbrado a utilizar este mecanismo que se llama agresividad o violencia para lograr sus objetivos, que al final de cuentas se aleja más de lo que es la estructura social. Dice aquí, doctor Marco Boyarsky, ¿qué tipo de tratamiento a nivel psicológico se les puede dar a estos niños? Conductual cognitivo es la parte de la orientación que requiere de base. Psicoterapia, y si está medicado, tiene que hacerse de forma paralela. Aquí hay otro, dice, ¿existen tratamientos farmacológicos? Bueno, ya esto lo definitivamente que respondió. Sí, ¿no? Aunque nosotros, permíteme aclarar ese punto, ¿no? El tratamiento farmacológico a nivel de nuestro servicio lo utilizamos como segunda fase, una especie de segunda estrategia. Al principio utilizamos todo lo que tiene que ver con psicoterapia, siempre que la psicoterapia se extienda no solamente al paciente, sino a todo el entorno familiar. Dice acá otra televidente, ¿cuándo van a hacer un programa sobre los niños índigos? No sé, bueno, después vamos a proyectarlo y es una pregunta interesante y tiene una relación con la temática. Relación con el déficit de atención, impulsividad y déficit de atención. Ok. La psicofunción de atención, cuando se suma a la hiperactividad e impulsividad, es el mismo síndrome, solo que se distinguen dos factores, por eso se le llama bifactorial. En el tiempo,
La impulsividad e hiperactividad tiende a disminuir, se cambian por otras actitudes, sobre todo cuando se es adulto, no desaparecen, pero el déficit de atención perdura a través del tiempo y se extrapola a otras áreas del desarrollo. Bueno, Marcos, gracias por haber venido al programa. Fue el doctor Marco Boyarsky hablando sobre el tema del síndrome de hiperactividad en los niños.